Bienvenidos a su canal Tradidi Quode da Chepi. He transmitido lo que he recibido. Muchas gracias por escuchar y por favor, no olvide darle me gusta o like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Sancte Micael Arcángelum, defendenos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesu sacratitium miserere nobis. Cor Iesu sacratitium miserere nobis. Cor Iesu sacratitium miserere nobis. El Vaticano pide evitar el uso del título de corredentora para referirse a la Virgen María. Es un tema de ASI Prensa. El Vaticano publicó este martes un extenso documento titulado Mater Populi Fidelis, Madre del Pueblo Fiel, en el que exhorta a evitar el uso del título de corredentora para referirse a la Virgen María, teniendo en cuenta la necesidad de explicar el papel subordinado de María a Cristo en la obra de la redención. Es siempre inoportuno el uso del título de corredentora para definir la cooperación de María, señala el texto, de más de 20 páginas, aprobado por el Papa León XIV el 7 de octubre, Memoria litúrgica de la Virgen del Rosario. La nota doctrinal sobre algunos títulos marianos referidos a la cooperación de María en la obra de la salvación lleva también la firma del cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y de Monseñor Armando Mateo, secretario de la sección doctrinal de este organismo del Vaticano. Según se explica, el objetivo es ofrecer una clarificación teológica sobre ciertos títulos y expresiones marianas, que con el paso del tiempo han suscitado debates dentro y fuera de la Iglesia. Se trata, dice el texto, de profundizar en los adecuados fundamentos de la devoción mariana, precisando el lugar de María en su relación con los creyentes, a la luz del misterio de Cristo como único mediador y redentor. En coherencia con esta línea, el documento del dicasterio subraya, entre comillas, que reconocer el papel singular de María no significa colocarla en un plano paralelo a Cristo,
sino comprender su misión en dependencia total de Él y al servicio del misterio de la encarnación y la redención. El documento advierte, por otro lado, sobre la proliferación, según, de grupos de reflexión mariana, publicaciones, nuevas devociones e incluso solicitudes de nuevos dogmas marianos, que, si bien surgen del fervor de muchos fieles, no presentan siempre las características propias de la devoción popular genuina. En algunos casos, añade el documento, proponen un determinado desarrollo dogmático y se expresan intensamente a través de las redes sociales, despertando con frecuencia dudas de los fieles más sencillos. Por ello, el documento busca ayudar a discernir en qué sentido algunas de estas expresiones responden a una devoción mariana genuina e inspirada en el Evangelio, o en qué sentido, entre paréntesis, otras deben ser evitadas porque no favorecen una contemplación adecuada de la armonía del mensaje cristiano en su conjunto. Este documento también presenta un término confuso que se vuelve inconveniente. El dicasterio considera asimismo que el título de corredentora, según, corre el riesgo de oscurecer la única mediación salvífica de Cristo y, por tanto, puede generar confusión y un desequilibrio en la armonía de verdades de la fe cristiana. El Vaticano justifica de varias maneras esta decisión. Por ejemplo, indica que cuando una expresión requiere muchas y constantes explicaciones para evitar que se desvíe de un significado correcto, no presta un servicio a la fe del pueblo de Dios y se vuelve inconveniente. Durante la primera mitad del siglo XX, la teología mariana profundizó en el sentido de la cooperación de María en la redención, lo que llevó a un uso más extendido del término corredentora. Sin embargo, el Concilio Vaticano II optó por no emplearlo, por razones dogmáticas, pastorales y ecuménicas. Aunque Juan Pablo II utilizó la expresión en varias ocasiones, al menos 7, lo hizo en un contexto espiritual, subrayando el valor del sufrimiento ofrecido junto al de Cristo, al cual se une María sobre todo en la cruz, según refiere el documento. No obstante, el texto deja claro que en 1996, el entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Joseph Ratzinger, que sería el Papa Benedicto XVI, rechazó una petición del movimiento Vox Populi Mariae Mediatrice, que solicitaba la definición de un dogma sobre María como corredentora o mediadora de todas las gracias. La fórmula corredentora se aleja demasiado del lenguaje de las Escrituras y de la patrística, y por tanto provoca malentendidos, confirmó 6 años después, en el año 2022, en un escrito hasta ahora inédito. El texto cita también al Papa Francisco, quien no, al menos en 3 ocasiones, manifestó su rechazo a este título de corredentora. Veamos ahora la enseñanza de los papas sobre la mediación universal de María Santísima. Benedicto XIV citó lo siguiente: la Virgen
es el río celestial por donde pasa y llega hasta el abismo de las miserias humanas, el torrente de todos los dones y de todas las gracias. El Papa Pío VII citó lo siguiente: lo que la Beatísima y Gloriosa Virgen María, Madre de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, profetizó de sí misma, al decir que la llamarían bienaventurada todos los pueblos, se ha cumplido. No solamente en los primeros siglos de la Iglesia, que levantaron por todo el orbe templos y altares en su honor, sino que también en nuestros tiempos, ya que, aumentada de día en día la piedad de los fieles hacia nuestra amantísima Madre y dispensadora de todas las gracias, han ido sucediéndose unos a otros y con fervor de devoción creciente los monumentos a ella dedicados. Pío IX cita lo siguiente: todos sabéis, venerables hermanos, que hemos puesto en la Santísima Virgen toda nuestra confianza, porque Dios le ha dado a ella la plenitud de todo bien, y por tanto, si tenemos algo de esperanza, de gracia, de salvación, sabemos que de ella redunda en nosotros, puesto que ese es el deseo del que quiso que nosotros lo tuviéramos todo por María. Papa León XIII cito lo siguiente: nada encontramos más alto ni de mayor precio que el de la excelsa Madre de Dios, María Santísima, abogada de nuestra paz para con Dios y administradora de las gracias celestiales, colocada en los cielos sobre el trono más alto del poder y de la gloria, haya merecido, por su piedad y religión, dispensar a los hombres el socorro de su patrocinio en la conquista peligrosa y esforzada de aquella ciudad eterna. Por todo lo cual, no menos verdadera y propiamente, puede afirmarse que nada, absolutamente, de aquel gran tesoro de gracia ganado por Jesucristo, ya que la gracia y la verdad es hecha por Jesucristo, se nos da sino por María, según voluntad del mismo Dios. De tal manera que así como nadie puede llegar al Padre sino por el Hijo, casi del mismo modo, nadie puede llegar a Cristo sino por María. De ella, como de conducto abundantísimo, sale la celestial bebida de las gracias. En sus manos están los tesoros de las misericordias divinas. Dios ha querido que sea el principio de todos los bienes. Hemos de mirar los planes divinos con gran respeto. El eterno Hijo de Dios, queriendo tomar la humana naturaleza para redimir y glorificar al hombre, y estando a punto de desposarse de alguna manera místicamente con el universal linaje de los hombres, no lo realizó sin el libre consentimiento de la madre designada para ello, que en cierto modo desempeñaba el papel del mismo linaje humano, conforme a la brillante y verdaderísima sentencia de la Quinate. Y cito: por la anunciación se aguardaba el consentimiento de la Virgen, que hacía las veces de toda la naturaleza humana, de donde se da pie para afirmar, con no menor verdad que propiedad, que del inmenso tesoro de todas las gracias que trajo el Señor, pues la gracia y la verdad nos vinieron por Jesucristo. No se nos distribuye nada por la divina voluntad, sino por María. De suerte que así como nadie puede ir al Padre soberano
sino por el Hijo, de la misma manera, nadie puede acercarse a Cristo, sino por la Madre. San Pío X cita lo siguiente: por esta comunión de dolores y voluntades entre María y Cristo, mereció ser María dignísima reparadora del orbe caído, y por tanto, la dispensadora de todos los dones que Jesús con su muerte y sangre nos ganara. Reconocemos ciertamente que la dispensación de los dones pertenece a Cristo por derecho propio y exclusivo, puesto que los adquirió con su muerte, y Él es potestativamente el mediador de Dios y de los hombres. No obstante, por aquella comunión de dolores y miserias de la Madre con el Hijo, se le concedió a esta Virgen Augusta ser la mediadora y conciliadora poderosísima de todo el orbe para con su Hijo unigénito. Por tanto, Cristo es la fuente de cuya plenitud recibimos todos. Pero María, por su caridad, como dice muy bien San Bernardo, es el acueducto o el cuello por donde se une el cuerpo y la cabeza, y por donde la cabeza hace llegar al cuerpo toda su virtud y eficacia. Ella es el cuello de nuestra cabeza, por el cual se comunican a su cuerpo místico todos los dones espirituales. Benedicto XV cita lo siguiente: y sí, por este motivo de la compasión de María con Cristo, las gracias que el género humano percibe del tesoro de la redención son distribuidas personalmente por la misma Virgen dolorosa. Claramente se deduce que de ella ha de esperarse para los hombres el don de una muerte santa, ya que con esto se completa en cada uno, eficaz y perpetuamente, la obra de la redención humana. Todas las gracias que el autor de todo bien se digne conceder a los pobres hombres descendientes de Adán, por un misericordioso consejo de la divina providencia, son distribuidas por las manos de la Santísima Virgen. Y cito lo siguiente: habiendo sido elegida la Santísima Virgen María por tantos y tan grandes merecimientos, Madre de Dios, y habiendo sido constituida al mismo tiempo por Dios mediadora de las gracias en favor de los hombres, Benedicto XV instituyó la fiesta litúrgica de María Mediadora de todas las gracias, con misa y oficio por las diócesis y órdenes religiosas que la pidieran. El Papa Pío XI cita lo siguiente: en la carta de 2 de marzo de 1922, llama expresamente a la Virgen mediadora ante Dios de todas las gracias, para demostrar hasta qué punto llevaba en el corazón esa doctrina. Instituyó, apenas llegado el solio pontificio, 3 comisiones de teólogos, uno belga, un español y una romana, confiándoles el estudio de la difinilidad dogmática de esta doctrina. Se sabe que las 3 comisiones dieron un voto favorable. El Papa Pío XI exhorta a los fieles a que en la sagrada festividad del Corazón Divino, confesando su fe firme, su esperanza cierta, su caridad ardiente, pidan con fervor al mismo Corazón Santísimo, por mediación del poderoso patrocinio de la Virgen Madre de Dios, mediadora de todas las gracias, por sí mismos, cada uno, por la patria,
por la Iglesia, por el Vicario de Cristo y por los demás pastores, unidos a él en el gravísimo oficio de la dirección de las almas. Y en otro lugar, fue siempre tradicional en los católicos acudir a María en las horas difíciles y en los tiempos de peligro y descansar en su bondad de madre, pues ella, Madre de Dios y administradora de las gracias celestiales, ha sido colocada en los cielos sobre el más excelso trono del poder y de la gloria, para conceder el socorro de su patrocinio a los hombres en su peregrinación por la tierra, llena siempre de trabajos y peligros, en cuya oración ante Cristo confiamos que, aun siendo el único mediador de Dios y de los hombres, quiso asociarse a su madre como abogada de los pecadores y administradora y mediadora de la gracia. El Papa Pío XII cita lo siguiente: ella nos enseña todas las virtudes, nos da su Hijo, y con él todos los auxilios que nos son necesarios, porque Dios ha querido que todo lo tuviésemos por medio de María. Bendito sea el Señor, y con el Señor sea bendita aquella que Él constituyó Madre de Misericordia, Reina y abogada nuestra amorosísima, mediadora de sus gracias y dispensadora de sus tesoros, asociada como Madre, y ministra al Rey de los mártires en la obra inefable de la humana redención. Le queda para siempre asociada, con un poder casi inmenso, en la distribución de las gracias que se derivan de la redención. Porque un católico instruido jamás será confundido